La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, reciban un cordial saludo los hermanos que hoy están acá, los hermanos que nos acompañan en nuestra red social de YouTube. Le damos la gloria y la alabanza al Señor porque Él es bueno, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Le doy gloria al Señor y a Miriam por su alabanza. Uno extrañaba, lo que pasa es que a veces Dios como que, no Dios sino uno mismo que dice, ay no, a mí no, por favor, a mí no me dé nada, a mí no me pongan, porque es que vuelvo y les digo, eso es un reto, eso es un desafío y una responsabilidad delante de Dios. Pero bueno, sabemos que si estamos en santidad, si estamos leyendo, si estamos orando, pues tenemos algo en el depósito de nuestro corazón y de allí podemos sacar en los momentos oportunos para orar por el enfermo, por el necesitado, por el que se siente solo, cualquiera que sea la situación o la emoción que en ese momento esté viviendo el pueblo. Es muy importante. Bien, nosotros vamos a seguir hablando cómo es el proceso de redención que Dios trae para un pueblo, para una persona, para una nación. De todas formas, siempre en este proceso de redención, en este proceso de libertad, en este proceso de irnos con el Señor, pues Dios está haciendo una obra, Dios está seleccionando, Dios se irá a llevar los que hemos adorado en espíritu y en verdad, los que buscamos siempre caminar en integridad con Dios, aquellos que nos hemos apartado del camino del hombre, del mundo, y estamos siguiendo la luz, siguiendo la dirección de Cristo, y eso es lo más importante. Nosotros venimos hablando acerca de Éxodo, capítulo 14, versículo 10, que fue el único versículo que trabajamos el domingo, y que tuvimos la oportunidad de saber y conocer lo que significan a veces ciertas acciones, a qué hace referencia a ciertas actitudes, y que dependiendo de nuestras reacciones o acciones, así será el proceso de Dios con nosotros. Analizaba y pensaba esta mañana, cuando estaba orando y cuando estaba leyendo el tema, porque yo ya lo tengo preparado hace rato, sino que para recordar, y de pronto cuando uno vuelve a leer lo mismo, pues como que el Señor le trae algo fresco, ¿cierto? No le trae, de pronto en ese momento le mostró unas cosas, ahora le muestra a uno otras, pero de todas maneras no se sale del, digamos, del contenido de la palabra del Señor. Y habíamos hablado de lo que dice el versículo 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera,
y clamaron al Señor. Leía en un devocional o una reflexión de tantas que nos llegan a nosotros, ¿cierto? Porque eso, la gente, yo siempre digo, lo leyó o simplemente le llegó y lo reenvió. Y a veces esas reflexiones traen cosas muy bonitas, muy edificantes. Y más que todo tiene valor cuando fue la misma persona la que lo hizo. Ese es un valor incalculable, porque usted se sentó y fue lo que Dios le dio. Pero a veces a nosotros se nos hace fácil, ¿cierto? Y eso no está mal. Y eso también, porque si a usted le edificó, si usted se sintió que esa palabra vino y hizo su clic, hizo su toque, entonces pues uno dice, bueno, es bueno también compartir esta palabra. Frente a los temores, frente a esta emoción de miedo, que fue la primera sensación que sintió Adán y Eva cuando desobedeció la palabra. Eso fue la primera emoción de que se dieron cuenta que habían fallado a lo que Dios les había dispuesto. Y por eso lo que nos habla la Escritura, que ellos se escondieron después de que se pusieron no hojas de parra, porque le habían dicho que las hojas de parra, y cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee, son las hojas de higuera, porque eso tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con el fruto que nos habla el Señor. Y cuando, fíjese que el miedo y el temor fue puesto por Dios. Si usted ha leído, creo que está en Génesis 9, cuando Noé bajaba del arca con su familia, Dios le dijo algo muy claro a Noé: el miedo y el temor estarán sobre las cosas, sobre los animales. Por eso cuando nosotros vemos algún animalito, que nosotros somos millones de veces más grandes, sin embargo esos bichos nos sacan corriendo, ¿cierto? Sin embargo, esos animalitos que corren por un lado y usted del susto corre al mismo tiempo, al mismo lado que va el bicho. Porque el miedo, uno reacciona contrario a lo que uno está buscando, como escaparse de esa situación, ¿ya? Ahora, el Señor fue el que colocó el miedo y el temor. Por eso el Señor siempre, a través de lo que Él mismo dice en su palabra, que no debemos sentir temor porque Él está con nosotros. Y esa es una forma, es una manera de controlarnos a nosotros. Es una forma de mirar cómo hemos crecido en el Señor. Y le decía que dentro de esta reflexión, que tuve la oportunidad de leerla ayer y me llamó la atención, porque una de las cosas que a mí me impacta mucho con el Señor es que cuando a mí Dios me habla de algo, alguien me escribe y es sobre eso que me llegó. Y yo digo, bueno, Señor, estamos en el Espíritu porque el Espíritu es uno solo y todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje y todos estamos buscando el mismo camino y vamos hacia el mismo sitio, que es el reino de los cielos. Cuando nosotros sentimos miedo, pánico, temor, sentimos susto, nos sentimos amedrentados, nos sentimos espantados, nos sentimos abrumados, miraba yo cuál es la reacción de nosotros ante esta emoción que me paraliza. Que si en vez de ir corriendo a ocultarme o apartarme de eso que está trayendo miedo, como que quedamos paralizados. Sobre todo, el miedo y el temor nos acusa cuando hemos hecho las cosas impíamente, cuando no hemos obrado adecuadamente. A veces uno hace algo y uno dice, ¿será que me vieron? Y a usted y a mí nos persigue, ¿me vieron? ¿Qué tanto sabe usted de mí? ¿Qué tanto yo sé de usted? Porque ese es el temor cuando estamos haciendo las cosas equivocadas. Si alguien me vio, si alguien por ahí detrás de la esquina estaba y yo creí que estaba sola, bueno, todo este montón de cosas. Frente a esta emoción,
el miedo, el susto, nosotros podemos tener 4 actitudes. Él habla de 3, yo encontré una más, pensando un poquito más. Y esta reflexión dice que hay 4 actitudes, o sea, posturas o reacciones frente a este sentimiento de miedo y de temor. La primera, usted se detiene, nos detenemos. Cuando tenemos miedo, nos detenemos. Cuando tenemos miedo, salimos corriendo, huimos. Cuando tenemos miedo, me enfrento a la situación. Cuando tengo miedo, me quejo de lo que estoy viviendo. Esas son seguramente las 4 posibilidades que nosotros podemos tener ante esta emoción que nos controla. Entonces, nos detenemos, el miedo me detiene, me paraliza, me quedo quieta, no avanzo, porque seguramente el cambio, seguramente eso nuevo que viene a traer el Señor no me permite a mí moverme, no me permite a mí avanzar, no me permite a mí vencer esa situación que me ha traído una parálisis momentáneamente. Muchos, el mismo miedo, que fue lo que le pasó a José, que esta mujer lo estaba acosando, el mismo miedo de que llegara su jefe, que llegara que pasara algo, y el mismo temor hacia las cosas de Dios, él salió corriendo, o sea, huyó de la escena. Y también dice que nos enfrentamos, porque ¿cómo yo sé hasta dónde yo puedo llegar si yo no me enfrento a esa situación? Si yo no ya llego y me enfrento para vencer esa situación, para poder saber hasta dónde yo puedo llegar. Y generalmente, si yo me detengo, no puedo saber qué hay de aquí hasta allá. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que enfrentarnos a ese temor, enfrentarnos a ese miedo, enfrentarnos a esas cosas que producen en nosotros susto, que producen en nosotros parálisis y que trae en nosotros estas emociones. Y por eso tenemos que decir, bueno, Señor, tengo temor, tengo miedo, tengo susto, pero yo le hago porque quiero saber qué hay al otro lado. Quiero saber qué voy a obtener si yo puedo pasar brincando cada una de estas sillas. ¿Por qué? Porque si yo venzo ese miedo, ese temor de hablar del Señor, de cantarle al Señor, de participar de una oración, de participar de una alabanza, entonces ¿cómo sé? ¿Y cómo voy a servirle al Señor? ¿Y cómo voy a tener seguridad de volverlo a hacer? Por eso, mientras nosotros no nos enfrentemos a esas situaciones, nosotros no vamos a ser vencedores. El miedo me la va a ganar. La querella, el susto, la situación, siempre me la va a ganar. Y yo recuerdo, yo era una pelada. Y recuerdo que una noche, mi papá un día o una tarde, mi papá me iba a pegar porque eso sí, me las ganaba. Y yo salía corriendo, eso sí, por los 4 pisos y salía corriendo y ¡pum! Llegaba a la terraza y trancaba la puerta y llegaba ahí. Y yo recuerdo que yo iba subiendo porque mi papá me había salido de la calle, estaba hablando con una amiga. Y a mí toda la vida me ha gustado hablar con los varones, me parece genial, me parece sensacional. No me gustan las viejas, porque las viejas son muy chismosas, bueno, no todas, ¿ya? Pero en esa época que uno está joven, uno solamente quiere hablar con muchachos, eso uno con las viejas, uno no quiere nada, ¿cierto? Y yo recuerdo que yo entré porque mi papá me mandó a buscar, y yo entré corriendo, y él subió corriendo, y yo iba corriendo, y me decía, allá está el diablo, y yo me devolví, gritaba y gritaba y gritaba, y él me cogió y me dijo, no, mentira, mentira, mentira. Y yo desde ahí quedé, digamos, como impactada. Y a mí eso, el subir ahí a la terraza y eso, a mí me daba temor y terror y tembladera y de todo, porque yo pensaba que el diablo me iba a coger. ¿Ya? Sí, claro. Y recuerdo que ya estaba casada, estaba soltera, mi esposo se había ido de viaje. Eran las 12 de la noche porque yo estaba haciendo un curso de modistería y eran como las 12 de la noche y estaba escuchando un predicador y estaba haciendo una liberación. Yo dije, voy a orar.
Claro, cuando yo empecé a orar y empecé a hacerme la autoliberación, yo sentí que me agarraron del pelo. Y yo seguía ahí, para mí la protección siempre ha sido la palabra de Dios. Y yo me acostaba, mi esposo se iba y mi compañero era la Biblia. Yo donde él dormía ponía la Biblia y me acostaba y ponía la mano, porque eso me daba mi seguridad. Eso me daba mi certeza. Sabía que el diablo no me podía tocar, que el diablo no me podía hacer nada. Pero en ese momento yo recuerdo que yo estaba orando, y yo sentí que me agarraron así, y yo empecé a orar y seguí orando, y usted no me da, usted contra mí no puede, Cristo Jesús lo venció en la cruz, y no sé qué, y ¡fum! Se fue, y yo quedé libre de ese temor. Pero si yo al primer mechonía que me da el diablo, yo dejo de orar, pues todavía tendría yo el miedo, la zozobra, el temor de no ir, de no enfrentarme, porque eso es lo que quiere hacer el diablo. Sembrar miedo y temor en nosotros para nosotros no ser vencedores y para no llegar al punto que el Señor nos quiere llevar. Por eso tenemos que enfrentarnos. El diablo no tiene más poder que usted, porque es que usted no es el que está dando la guerra. Nosotros no estamos dando la batalla, es Cristo quien pelea por nosotros. Es el Padre quien pelea por nosotros, porque Él dice, mira la guerra, yo pagaré. No tiene por qué pelear ustedes, yo soy el que voy a pelear. Yo solamente tengo que orar, yo solamente tengo que clamarle al Señor, que Dios obre y que Dios haga. ¿Ya? Entonces fíjense que esta emoción es lo que hace que nosotros tengamos una manifestación de ¿qué? De quejarme, de huir, de no querer seguir con el Señor porque no estoy viendo que Dios me dé lo que yo estoy buscando, que entre más busco de Dios las situaciones más se me complican. Pero Dios tiene el control porque Él es el que creó todas las cosas y Él tiene el dominio y el control de todo. Todas estas situaciones buenas, agradables, de cualquier emoción que tengamos o sensación, seguramente nos van a ayudar a ser fuertes con el Señor, a ser confiadas en el Señor, a no tener temor ninguno, porque es que el espíritu que hay en nosotros es el del poder. Es aquel que venció las tinieblas y es aquel que nos ayuda a vencer cada prueba que nosotros tenemos. Dice que estas actitudes de detenernos, huir, de quejarme o de enfrentar a alguien. Y por eso leamos lo que dice el versículo 11 de Éxodo 14. Dice así, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Israel que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado de Egipto. Fíjense que aquí estamos hablando del comportamiento del pueblo. Estamos hablando de la reacción de una persona. Y en este caso, pues estamos trabajando al pueblo, ¿cierto? Y dice, y dijeron, fíjense que, ¿por qué se quejó el pueblo? ¿Por qué se quejó? Simplemente porque ellos vieron y sintieron temor, porque dice que ellos vieron que tras de ellos venían el faraón, sus caballos, su ejército, venía todo ese montón de personas que venían otra vez a ¿qué? Tal vez a matarlos. ¿Por qué? Porque eso, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi ser, y cuando yo me encuentro en una situación, es lo que yo voy a expresar. Es lo que yo voy a hablar. Si yo estoy preocupada y angustiada por una situación financiera, yo siempre voy a hablar de mis faltantes económicos. Y siempre voy a sentir el miedo de que timbran y de pronto es el chepito que me viene a cobrar. O de pronto es la persona a quien yo le debo y entonces me voy a esconder. Y siempre vivimos detrás de bambalinas por esas situaciones. Y fíjense que esta mañana, leyendo la palabra, en el proceso que voy, me llamaba la atención el comportamiento de Jacob. Me llamaba la atención
porque hoy leíamos, creo que era Génesis, ¿cierto? Génesis 29, si no estoy mal, 29 y 30. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo miraba y me llamó la atención, y ahí es donde yo les quiero decir a ustedes que el Señor dice en su palabra que las pruebas, las dificultades, las adversidades, las necesidades insatisfechas, cualquiera que sea su situación, de nuestro corazón va a salir lo que hay, de lo que nosotros le hemos permitido que nuestros ojos vean y que esté ahí en nuestro corazón. Yo miraba, porque esta una digamos, de los personajes que a mí más me enseña, y para mí es un desafío en todos los sentidos, es Jacob. A mí la historia de este varón que siempre, cuando yo la leo, algo nuevo me enseña el Señor. Porque ahí usted puede mirar el problema que se tiene cuando nosotros tenemos hijos consentidos. Cuando nosotros tenemos que al uno le doy esto y al otro no le doy aquello. Que a este le sirvo con ternura y a este le tiro el plato. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esa preferencia por hijos, por nietos, por hermanos, por cualquiera, vamos a traer un problema en el corazón de los demás. Y cuando venga un choque, cuando venga una dificultad, cuando venga una adversidad, va a salir de mi corazón lo que hay acá. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra que mi corazón está lleno de luz por lo que ven mis ojos. Está lleno de oscuridad por lo que ven mis ojos. Y si en mi corazón está lleno de luz porque mis ojos ven las cosas buenas, entonces todo lo que hay en mí es luz. Voy a buscar las cosas de Dios, voy a alabar a Dios, voy a hacer lo correcto para agradar a Dios, voy a hacer lo mejor de mí para Dios. Pero si mis ojos solamente están viendo que el mundo me ofrece avaricia, codicia, pecado, destrucción, pues eso es lo que yo tengo en mi corazón. Y cuando venga una dificultad, yo voy a sacar de lo que hay en mi corazón, porque eso es lo que mis ojos vieron y es lo que se sembró en mi corazón. Y cuando yo leí esta parte de la escritura, yo decía, Señor, porque cuando nosotros sabemos que él tuvo que pagar muy alto el precio de haber engañado a su padre, de haber jugado con una discapacidad que en ese momento tenía Isaac. Y era su falta de visión. Porque él dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero lo que yo huelo y lo que yo toco, que es engaño, es el hijo, mi hijo Esaú. Y fíjense que ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? No, es lo que escuchamos, lo que nos hace crecer. Los oídos no nos pueden engañar, porque usted no puede decir, si oye el maullar de un gato, usted no puede decir que es un elefante, porque usted sabe que es un gato. Si se partió algo de vidrio, usted dice, algo de vidrio se partió, usted no sabe qué es, pero sabe que el sonido identifica algo. ¿Ya? Y este hombre le tocó pagar cosas muy duras por causa de su engaño a su padre. Y cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, él engañó a su papá. ¿Por qué? Porque él no esperó que la madre sabía que él iba a ser el primogénito. Que el segundo, que había una ley, que había una regla y que iba a haber un mover de Dios, que el segundo sería el primero. Y a veces nosotros conocemos la escritura y odiamos las cosas del Señor. Porque puede más la emoción, puede ver las cosas, las situaciones, a mí no me traen seguridad. Y conocemos la palabra y sin embargo a veces nos tambalea el conocimiento. Y fíjense que ese engaño que le dio él a la autoridad de su casa, que era su padre, que era el padre, lo engañó. ¿Lo engañó con qué? Con su presencia, lo engañó usurpando la presencia de otra persona. Y fíjense que
cuando él se casó, también la autoridad que era Labán lo engañó. Labán lo engañó entregándole ¿qué? A Lea. ¿Y en dónde? En medio de la noche, dice la palabra. Así como él, los ojos de Isaac estaban oscurecidos y no podía ver, y él tomó ventaja de esa situación. Ahora Dios le había hecho pagarlo primero a este varón. Una autoridad, una cabeza que había sido engañado, ahora también lo engañarían a él. Porque ¿qué dice el Señor? El Señor dice en su palabra, que de lo que yo siembre yo recojo, que Él me dará el pago de mis obras. Entonces, si yo vengo sembrando mal y yo vengo tratando de usurpar lo que es de los demás, cuando aparentemente yo tenga las cosas, a mí el Señor viene y enjuicia esa obra y me dará el pago de esa situación. Entonces, por eso fíjense que yo analizaba eso y yo decía, Señor, qué difícil y qué duro. Pero Dios no se queda con nada, hermano. Porque nadie se irá del restaurante sin pagar la cuenta de lo que usted se comió. ¿Ya? Y luego, ¿qué dice él? No, pero usted ¿por qué me engañó? Y él dice, no, pero es que usted no conoce nuestras costumbres. Y yo decía, nadie le dijo a Jacob durante 7 años, nadie le dijo una costumbre que tenían ellos. Yo me imagino que él le diría a nadie le diga, ni los sirvientes, ni nadie le vaya a decir a él que aquí hay una costumbre. Porque a lo mejor Lea estaba quedadita. No sabemos si Lea estaba quedadita, de pronto por la forma y la manera como describen sus ojos y describen su forma, su cara, pues de pronto no era muy bonita. Y desafortunadamente para nosotras las feas, pues nadie mucho nos mira, ¿cierto? Las bonitas son las que se ganan todas las miradas y todos los elogios. Y fíjense que dice que cuando él dijo, no, pero ¿cómo así? Y luego, ¿qué le dice? Labán dice, no, trabájeme 7 años, cumpla la semana de matrimonio con ella y a la semana le doy esta, pero usted me trabaja otros 7 años. Fueron 14 años que duró este hombre. ¿Pagando qué? Una situación que él hizo, un pecado de engañar a su autoridad, usando comida, usando vestido, usando las mentiras, porque yo decía, Señor, él lo engañó con su vestido, lo engañó con la comida, porque no la hizo él, la hizo la mamá, o sea, fue un complot. Aunque se llevó la bendición y eso, pues Dios respaldó, pero esa no era la forma como Dios lo iba a hacer. Y fíjense que después, si nosotros, hermanos, nosotros como padres, debemos de tener cuidado de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Debemos de tener cuidado de lo que le hablamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos después van a vivir cosas duras y difíciles porque no le enseñamos la realidad de las cosas. Y cuando vino él y terminó su tiempo de trabajarle a Labán por esa esposa, ya cuando iba terminando sus 14 años, él ya dijo, bueno, yo ya voy a terminar, yo ya me quiero ir con mi esposa, con mis hijos, y yo quiero irme a trabajar por lo mío, por mi casa. Yo ya no quiero seguir siendo laborador suyo, no quiero cuidar sus ovejas, no quiero, ¿por qué? Porque ahora me toca trabajar por mi casa, por mis hijos. Y cuando él le dice, no se vaya, venga, negociamos su salario. Y cuando viene él y le dice, bueno, sí, vamos a negociar. Y me llama la atención que cuando él le dijo, ¿y cuál es su salario? Él dice, de entre las ovejas, deme las oscuras, las rayadas, las que son, yo digo, de pepitas, de bolitas, de cuadritos, de rayitas, toda la que tenga una mancha, toda la que sea oscura, toda la que sea que venga marcada, esas serán mías.
Y yo le decía, Señor, ¿por qué escogió esas? ¿Por qué escogió la rayada, la marcada, la negrita, que tiene una mancha, que tiene... ¿Por qué escogió eso? Porque eso había en el corazón de él, oscuridad. Porque esos colores son oscuros. Y él dijo, deme lo oscuro, deme los marrones, deme las ovejas, deme los corderos, deme los cabros, pero los que tengan marca, los que tengan rayas, los que sean de piel oscura. Y yo decía, eso es lo que había en el corazón de él. Y eso es lo que a veces nosotros hablamos cuando uno oye hablar a la gente y la gente tiene dolor en su corazón, las palabras que salen de su boca, las palabras que salen, las conversaciones, siempre es con amargura, siempre es con dolor. Y yo decía, Señor, eso es lo que representa, pero cuando usted va y mira, porque eso es en el plano, es en la parte natural. Pero cuando usted analiza que hace referencia a los colores, y usted va al hebreo, uno significa firmeza, otro significa pureza, otro significa, yo decía, claro, Señor, el Señor dijo que venía por los enfermos. El Señor viene por los marcados, por el mundo, por el hombre, por todas las cosas. Viene por nosotros. Porque eso fue lo que le dijo Jacob. Yo quiero todos los que están marcados, sellados, los que están en estas condiciones. Y yo las voy a pastorear. Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús vino a recoger los enfermos. Jesús vino a aquellos como la mujer samaritana que estaba marcada, que los hombres y la aldea la conocían como una mujer que había tenido 5 esposos. No prostituta, porque la Biblia no me habla de eso. La gente que le gusta tocar la moral de la gente. A lo mejor se había juntado con 5 porque estaba buscando afecto, estaba buscando cariño, porque no encontraba. Y mientras nosotros no estemos con el Señor, el hombre nunca podrá suplir las cosas, hermano. Si no es Dios el que llena los vacíos, es Dios quien llena las cosas. Es Dios quien va a sacar mi corazón adolorido, lleno de tristeza, de lamento, para poder colocar el más bonito de los sentimientos que tiene Jesús, que es el amor, que es el perdón, que es la gallardía, que es enseñarnos a ser valientes. Es que me va a enseñar a que nosotros tenemos un valor porque fuimos comprados por un precio que fue su propia vida. Y por eso uno cuando habla con la gente, uno dice, ey, esa persona sí está amargada. Lo que decía anoche Amparito en el devocional, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces se viven situaciones, se pasan circunstancias, y ese es el sentimiento que nace en nosotros. Por eso le digo, las situaciones nos llevan ¿a qué? A detenernos, a huir, a quejarme o a enfrentarme. Porque yo no puedo permitir que las cosas me dañen mi corazón, porque eso hace que mengue mi relación con Dios. ¿Y quién es el perjudicado? Nosotros. Dios está esperando con su brazo extendido para que nosotros reconsideremos, para que nosotros volvamos al Señor. Ya lo pasado, como dice la canción, lo pasado, pasado fue. Hay que mirar hacia el frente, porque nosotros estamos aquí buscando una dirección, buscando nuestro oriente, porque del oriente viene nuestra salvación. Y por eso aquí yo decía, Señor, miren, sí es cierto, porque cuando habla de las ramas y habla de todo eso, una hace referencia a la presencia del Padre, la otra hace referencia a la presencia de Cristo y la otra hace referencia al mover del Espíritu Santo. Cuando Él utiliza esas 3 ramas, hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo que consiste cada una de esas ramas que Él escogió. ¿Para qué? Para darle a sus ovejas, para que cuando Él laborara, porque yo decía, Señor,
la Biblia no me habla de cuántos cabros, carneros, cuántos ovejas, cabras le correspondió a Jacob. Dice que él se volvió riquísimo después de que salió de su casa con una mano adelante y con otra atrás. Con un cuerno de aceite, con un pan y con un pedazo de carne y córrale porque era más grande el susto de pensando que el hermano lo iba a coger. ¿Ya? Y después de que él pagó su precio, pagó su pena, supo en su propia carne lo que duele, el engaño. ¿Cuánto le dolió a su padre el engaño de su hijo? ¿Cuánto le dolió ver la tristeza de su hijo consentido cuando vino? Padre, no tiene sino una sola bendición. Una sola, usted no me guardó algo. Yo pienso el dolor de ese padre cuando su hijo lo engañó. Y fíjense que a veces nosotros nos sentimos así, nos duele cuando nuestros hijos nos dicen mentiras, cuando nuestros hijos tienen un comportamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque nos sentimos engañados. De pronto nos podrá engañar a nosotros, pero Dios en su momento sacará toda la luz. Entonces fíjense que es lo mismo que este pueblo le dice y le dijeron a Moisés. Fíjense que el pueblo siempre que se encuentran en algunas situaciones, siempre vamos a pelear con Dios o con la congregación. No es que la congregación es la que tiene, es que el líder, el pastor es el que tiene. No, nosotros no tenemos, sino que es dar la palabra de Dios. Lo demás lo hace el Señor. Y el problema que se puede llegar a presentar en alguna iglesia es porque queremos traer pueblo, pero dándole cosas. Y así no se sostiene el pueblo, porque usted solamente va a traer personas carnales, donde usted le va a suplir una necesidad y el pueblo se va. Y no lo edifica la palabra de Dios. No vienen a buscar el maná, no vienen a buscar el pan, no vienen a crecer en el Señor. Simplemente vienen porque se les suple una necesidad y después el pueblo se va. Sin edificación, sin formación, sin estructura. Y allá afuera se encuentran con los problemas, con las angustias, y empiezan a decir, no, eso yo mejor me voy de la congregación, me voy de aquí, me voy para allá. Y esto me hace acordar de que recién que murió mi esposo, que bueno, eso fue un caos en la congregación. Y yo un día iba, porque una de las cosas que a mí siempre me ha impactado es que Dios a mí no me oculta las cosas. Algunas cosas sí, pero lo que Dios sabe que yo necesito saberlo, Él me lo pone de frente. Y yo recuerdo que yo iba a hacer un curso, estaba haciendo un curso aquí. Y yo iba por toda la carrera 27 a coger un bus. Y cuando yo veo una líder, que yo la vi que venía por toda la 27 y venía para acá, yo le dije, ¿y usted qué hace por acá? ¿Y qué hace a estas horas de la mañana usted por la calle mía? Dijo, es que vengo de buscar a Dios. Yo le dije, ¿cómo así? Sí, porque es que yo estoy aquí en esta congregación de la 27 y yo vengo a ver Dios que me habla de la situación. Yo le dije, pero usted de nuestra congregación. Dijo, sí, pero es que yo quiero que Dios me hable. Y yo le dije, bueno, si usted cree que en la congregación, por la situación que se vivió, por la circunstancia que se pasó, entonces usted ahora, en vez de apoyar la causa, en vez de apoyar la obra del Señor, usted se va para otro sitio. Allá ese sitio yo lo respeto y todo eso. Pero cada uno, Dios nos ha dado una forma como Dios se manifiesta a su pueblo. Dijo, no, porque es que no sé qué. Yo le dije, bueno, mija, que Dios la bendiga, que Dios la guarde y espero que Dios le dé la respuesta a lo que usted está buscando. Y yo de ahí me fui, yo decía, Señor, el pueblo, el corazón del pueblo es duro. Corazón del pueblo se maneja mucho por la parte emocional. Y no saben que esas acciones, porque cuando uno más necesita, entonces uno se encuentra solo. Pero humanamente, porque Dios empezó a hacer su tarea, bueno, ya las cosas. Pero fíjense que aquí el pueblo se acercó a Moisés, ¿a qué? A discutir con Moisés, a pelear con el líder. Y fíjense que, ¿qué le dijo el pueblo?
dice, no había sepulcros en Egipto. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué había en el corazón de ellos? La muerte, ¿cierto? ¿Por qué no dijeron, bueno, ¿por dónde cogemos ahora? ¿Por dónde vamos? ¿Qué le dijo a usted el Señor, Moisés? A ver, ya nos devolvimos. El Señor le dijo que estuviéramos aquí. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Nos ponemos a cantar? ¿Nos ponemos...? No, vinieron, fue a pelear con el libro. ¿Por qué? Porque había en ellos un sentimiento de ¿qué? De miedo, de pánico. Y la forma y la manera de cómo de expresar esa sensación, de cómo sacar ese sentimiento fue enfrentándose al líder. Entonces imagínate ese montón de gente contra Moisés y contra Aarón. El temor y el miedo que de pronto tenía la familia de Aarón con sus hijos. Y fíjense que ahí está diciendo, no había sepulcros, o sea, no hay un sitio donde nosotros seamos enterrados. En Egipto no hay un sitio donde nosotros podamos ser enterrados. Porque ¿qué había en el corazón de ese pueblo? Miedo a morir. Miedo a morir. Se les había olvidado que 3 días antes habían visto las maravillas del Señor. Y eso nos pasa a nosotros, nos olvidamos fácilmente de las manifestaciones de Dios, de la gloria de Dios y de las respuestas de Dios. Se nos olvida, ¿por qué? Porque el miedo, el pánico, el temor, el susto es más grande que lo mismo conocimiento y la entrega que tenemos al Señor. Y fíjense que ahí dice, no había sepulcros en Egipto. ¿Qué dice? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. O sea, ¿qué habían ellos? El miedo a morir. Y por eso lo que dice el Señor, dice, yo los voy a llevar al desierto para mostrarles que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso viene la dificultad, viene la pena, viene el dolor, viene la lamentación, viene todo. Para que nosotros saquemos y Dios me diga, mira lo que hay en tu corazón, perverso y malo. ¿Se te olvidó? Como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿acaso ustedes no vieron, no fueron partícipes de mis milagros cuando le di de comer a todo ese montón de gente? ¿Ya se les olvidó? Porque nosotros somos así. Se nos olvida muy fácil en las cosas del Señor, pero las ofensas, los malos tratos de la gente sí no nos olvidamos. Eso sí, lo tenemos a flor de piel y constantemente nosotros lo estamos sacando a la luz si se puede. Porque no lo dejamos allá, porque no decimos, Señor, trata con esa causa. Y fíjense que Él está diciendo que nos ha sacado para que muramos en el desierto. O sea, ¿cuál es ese miedo que nosotros tenemos? A morirnos. Y díganos si no es verdad. Eso es verdad, hermano. Si usted no tuviera miedo, entonces ¿por qué cuando nos mandaron a encerrarnos, mejor dicho, pasaba el trapito, limpiaban, compraron límpido, alcohol, gel y andaban como una droguería las cosas en el bolso? Y se ponían 2 tapabocas o sea, el miedo a morirnos. Se nos olvidó que había alguien que es el que dice sí, es el que dice no. Y aún en estos momentos todavía el pueblo tiene temor, todavía el pueblo tiene miedo. Todavía a la situación, a la circunstancia, no le entendemos el plan al Señor. Y por eso dicen ellos le dicen, nos trajiste para morir en el desierto. Recuerde que la palabra desierto en el hebreo significa hablar, soledad, pena, nostalgia. Ahora, hermanos, fíjese lo que nos dice el Señor. Que el Señor le ha dicho a usted, van a salir con mano fuerte, con brazo extendido, a una tierra que fluye leche y miel. Se les olvidó que iban a una tierra que ya no iban a estar en esclavitud. Se les olvidó la promesa del Señor de que ellos iban a poseer una tierra. Se le olvidó la promesa del Señor.
Y fíjese que cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿qué le dice? Recuerda la promesa del Padre, que es Jesús, que es nuestro Mesías. Esa es la promesa de Dios, nuestro Salvador, que Dios nos prometió una tierra, el cielo, el reino del Señor. Pero para poder entrar allí debemos ser santificados, debemos ser lavados, debemos ser purificados, debemos ser perfeccionados, porque allí, como decía Miriam en su oración, no entrará el pecado a la presencia de Dios. Entraremos los limpios, los que nos dejamos formar, transformar, los que pasamos la prueba de todo tipo de dificultad. La misma Escritura dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Y si nosotros, todos los días es una batalla, todos los días es una lucha, pero el Señor es el que nos va a ayudar y que no nos pase como el video que nos mostró Cristian. Señor, quíteme esta prueba. Ya no más, Señor, creo que ya es suficiente. Porque muchas veces nosotros, no es que no seamos capaces, es que miramos mal las situaciones que los ojos del Señor y no nos acordamos de las promesas que el Padre nos dio. Fíjese que a mí el Señor, antes de casarme, Él me dio una palabra de que yo iba a tener 3 hijos, que el primero sería un varón y los otros 2 serían 2 niñas. Y yo llevaba 5 años de casada y naranjas verdes. Y yo decía, Señor, y yo peleaba con Él, decía, pues ¿yo qué hago? Yo trabajo. Pero hay que esperar a ver Dios qué dice. Claro, Dios tenía que equilibrarme a mí primero porque emocionalmente yo estaba mal debido a todas las situaciones que yo había vivido. Y cuando usted vive en la cárcel y a usted la sacan a la libertad, usted no sabe si coger para la izquierda, para la derecha, usted le tiene miedo a todo y eso es lo que me pasaba a mí. ¿Por qué? Porque mi papá a mí no me dejaba hablar por teléfono, no me dejaba, él me llevaba a la universidad, él me recogía, y si yo tenía que ir a hacer un trabajo, él me llevaba y me esperaba ahí donde yo como claveles. Y cuando yo ya me casé, él me dice, mira mami, ahí te dejo las llaves, las tarjetas, lo que necesite, úselo, todo está a su disposición, si quiere salir a pasear, si quiere comprar, vaya. Y yo no fui capaz. Yo duré 8 días metida en la casa porque me daba miedo salir al otro lado. ¿Por qué? Porque había en mí un pánico. Y cuando yo ya me empecé a enfrentar, entonces a mí me daban los desajustes, me daba la moridera, me escurría, me caía, me dolía la cabeza. Eso era una cantidad de enfermedades porque había salido de la esclavitud, había salido a la libertad. Y cuando uno entra a eso de que usted, la forma, la manera del trato, y cuando usted llega y la tratan diferente, uno dice, ¿y esto qué es? Porque eso es desconocido para uno. Y hasta que yo le dije al Señor, y mi esposo todos los miércoles ayunaba por mi salud. Y ayunaba por mi salud, mami, hoy es el día de mi ayuno por usted. Fueron 2 años y medio. Hasta que un día le dije, Señor, ¿sabe qué? Hasta aquí, estoy cansada con todo esto. Hasta aquí. Si usted no me sana, si usted no me libera, yo me voy a enfrentar y voy a salir y voy a hacer y voy a predicar y voy a... Señor, y claro, eso yo salía y el mundo me daba vueltas. Pero de todas maneras tuve que hacerlo, porque yo tenía que buscar mi propia seguridad. Tenía que enfrentarme que yo sí podía hacer cosas. Pero si nosotros no nos enfrentamos, entonces, ¿cómo el Señor, cómo nosotros vamos a servirle a Dios? Y por eso dice, ¿por qué has hecho así? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Sacarlos de la esclavitud, de la opresión, de la angustia, del afán, del maltrato, de todo lo que ellos vivían allí. Hermano, el problema es que muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir en una situación. Y el cuerpo se ajusta, la parte emocional se ubica y la parte espiritual no hace nada. ¿Por qué? Porque la que mueve todo es mi alma. Y si yo no me enfrento, si yo no camino, si yo no le hago, y así me caiga, me haga lo que sea, yo me levanto. ¿Por qué? Porque es que es mi seguridad. Y yo tengo que vencer el miedo porque el que está dentro de mí es el Espíritu Santo. Y yo no me puedo achicopalar. No lo puedo hacer.
Y para mí fue muy tenaz, fueron 5 años esperando a la familia hasta que un día ya el Señor, bueno, ya les conté a ustedes. Y así fue un varón y las 2 niñas. ¿Por qué? Conocía la palabra sí, pero se me había olvidado. ¿Por qué? Porque podía más el deseo, quería tener un hijo, quería tener familia, porque tenía la presión de mi papá. ¿Cómo? Y usted no sé qué, ¿cómo? Y yo decía, Dios mío, es que no es lo que diga el papá, no es lo que diga la mamá, es el momento en que Dios cree conveniente que las cosas se tienen que dar. Y cuando ya Dios vio que yo ya estaba equilibrada, que ya dirigía una obra, que yo ya evangelizaba, que yo predicaba, que yo visitaba, que yo me iba y dijo, ya está lista. Y así fue. Pero ¿cómo Dios me va a dar a mi cosa si yo no me he podido enfrentar con ese gigante que tengo? Con ese pensamiento que tengo. Tengo que enfrentarme. Tengo que andar sobre ese miedo. ¿Para qué? Para vencerlo. Y no que me venza a mí cada vez que Él quiere y voy a hacer algo, pero me da miedo. ¿Y qué tal que? Y empezamos nosotros. Y claro, esa es una herramienta del diablo. Y fuerte y poderosa que usa en el hombre, en nosotros los seres humanos. Y dice la palabra del Señor, dice, ¿por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hermano, a veces nosotros los líderes, cuando obedecemos al Señor, tenemos problemas con el pueblo. A veces al pueblo no le gusta que uno le obedezca al Señor porque uno llama la atención, porque uno dice las cosas, porque se le delega, porque se le llama al orden. Al pueblo no le gusta. Por eso cuando Él dice, ¿por qué has hecho así? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Sacarlos de la esclavitud, mostrarle en compañía a ese Dios que querían conocer, que se les presentó a través de milagros, a través de toda esa lucha contra esos dioses que ellos tenían. Por eso muchas veces, hermano, cuando usted le obedece al Señor, tenemos problemas. En la casa, en el trabajo, en la familia. ¿Por qué? Porque usted obedece un precepto del Señor y el que lo ve, de pronto la persona que no comparte con nosotros lo mismo y lo ve a usted, entonces va a tener un problema. ¿Y por qué? Y porque así, sobre todo, siempre ataca mucho es por la parte financiera. ¿Por qué diezma? ¿Por qué le da de comer? Que trabaje, que no haga nada, que diga, mire, ya feliz andando en carro, sí, feliz andando en bus. Pero no dicen nada de otras cosas, pero sí atacan mucho cuando nosotros cumplimos al Señor. Cuando nosotros somos obedientes al Señor. Nos trae muchos problemas, hermanos, ser obedientes al Señor. Enfrentarnos a muchas cosas. Y dice la palabra del Señor en el 12. No es esto, mira hermano, esto es grandiosísimo. Dice el número 12. No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tremendo, ¿cierto? Impresionante. No, yo no voy a culto, mejor yo me quedo durmiendo. No, yo no apoyo al Señor, eso Dios tiene mucha gente que trabaje para Él. Y resulta que cada uno de nosotros venimos a ser una parte del cuerpo del Señor. Por eso fíjese que Él le está diciendo, no es lo que hablamos, yo me imaginaba al pobre Moisés y Aarón, con todo ese gentío, hablándoles, diciendo, no, vamos a salir, no sé qué, de la esclavitud. Y ellos decían, pero ¿para dónde nos vamos? ¿Y para dónde nos vamos? Yo tengo 5 chinos, yo tengo esto, no sé qué, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos establecidos, ya tenemos una casa, tenemos un plantado, un plantío, tenemos una familia, tenemos un trabajo, así sea a punta de golpes, de látigo, de opresión, porque el pueblo se acostumbró a eso. Y lo que les digo a usted, hermano, cuando uno vive bajo esa opresión, bajo esa situación, uno se acostumbra a eso. Pero cuando ya usted sale, cuando ya usted se enfrenta, cuando ya el Señor la libera, cuando ya el Señor quiere que usted disfrute del arbitrio del Señor, la libertad
y la buena voluntad del Señor. Vamos a tener lo que dice aquí, ¿no es lo que hablamos? Déjenos quietos. A mí no me pongan a hacer alabanza, a mí no me pongan a predicar, a mí no me pongan a ir a evangelizar. Déjenme quietico que yo desde aquí me edifico yo solito. Porque ese es el problema, hermano. Porque eso ellos dicen, no te hablamos, no te decimos, déjanos servir. O sea, le gustó la esclavitud. Le gustó la iniquidad, el pecado, porque todavía hay hermanos en la fe que todavía son practicantes del pecado. Cosas que a estas alturas de la vida ya deben estar vencidos, ya deben estar fuera de nosotros. Sí, luchamos todos los días con la fe, porque eso es así, hermano. Todos los días luchamos con procesos de fe, todos los días tenemos situaciones. Pero hay cosas que ya tienen que estar superadas en nosotros. Y por eso ellos dicen, déjenos servir a los egipcios. Dios mío, yo cuando leía eso yo decía, Dios mío, el pueblo no quería, eso como si usted dijera, me voy de vacaciones y usted se levanta temprano y sabe que va a ir al mar y va a disfrutar y va a pasar y no sé qué, y usted va feliz y contento. O cuando usted lo ascienden o lo mandan para otro país a trabajar, a otro empleo, usted sí va con temor, va con miedo, pero le están ofreciendo una estabilidad, le están ofreciendo un ascenso, le están ofreciendo parte financiera, un conocimiento, o sea, va a traer pero no se lo van a dar simplemente porque usted va a silbar. Usted tiene que ir allá a mostrar sus capacidades, a hacer lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para usted tomar posesión de ese sitio, de ese lugar y establecer gobierno y dominio sobre lo que le están dando. Pero hay que enfrentarnos, hermanos. Hay que salir a compartir de la palabra de Dios. Hay que salir, dedíquele al Señor una tarde, una hora. Dígale al Señor que usted quiere evangelizar al Señor. Señor, quiero llevar su palabra, quiero evangelizar de la Escritura. Dígame cómo, Señor. Pero deme ¿qué? El valor. Ya nosotros lo tenemos, el problema es que yo no lo pongo por obra. Porque usted puede decir, yo me pongo, pero se le olvidó a las primeras, va y lo hace un día y después. Hay muchos sitios donde se puede ir a llevar la palabra del Señor. Sentarse en un parque. Bueno, ahorita la inseguridad, pero nosotros sabemos que estamos con el Señor. Compártele al choro. Mire, una de las cosas que a mí me impacta es cuando yo veo a Rocío que le predica a los indigentes. Y yo la veo a ella y a mí, yo me quedo paralizada porque yo sí le tengo temor. Y ella no, un día quedamos de encontrarnos, en plena pandemia nos encontramos y ella me invitó a almorzar y me dijo, nos encontramos en tal parque. Y yo no soy de muchos parques, porque a nosotros nos metieron una idea muy diferente del parque. Y nos encontramos en tal parque a tal hora, listo. Yo llegué y ella estaba sentada con un drogadicto, pero de esos que usted dice que no dan orilla. Y yo apenas la vi, yo dije, ay, Dios mío, Señor, guárdale. No, ella estaba feliz compartiéndole al muchacho. ¿Por qué? Porque ella dice que ella eso le agrada. Porque tiene el valor para eso. Me imagino que al principio le dará temor o lo que sea. Y le compartió, yo llegué ahí y la miraba y miraba al muchacho. Y me dijo, pastora, mire, le estoy compartiendo aquí. Ay, qué bueno. Pero yo por dentro a mí me hacía de todo. Porque a mí eso sí confieso que hay. Eso sí a mí me da como cosa porque uno no sabe. Y era una persona que conocía a Cristo. Era una persona que conocía al Señor. La gran mayoría de los que están allá afuera son personas que un día estuvieron en el camino del Señor y por una situación en la congregación, con el pastor, con el líder o con cualquier cosa, terminaron en la droga. Si los pastores, hay pastores que han terminado en la drogadicción. Y ahí ella le compartió y nos fuimos, nos sentamos ahí en el parque y nos pusimos a hablar con ella. Y pasaba el muchacho y nos miraba. Y eso estaba lleno y yo decía, bueno, si algo vendrá, pues me imagino que este nos salvará. ¿Sí o no?
Y nosotros bueno, Chío le dio los volantes esos con los que se predica. Entonces, fíjense que es ayudar a la gente a salir de esa situación. Y cada uno tiene la dirección, cada uno tiene la forma y la manera de cómo llegar a esos corazones que están llenos de oscuridad, que están oprimidos, que están angustiados, que están viviendo una situación difícil. Todos vivimos, porque Pablo dice que todos en el mundo entero estamos viviendo las mismas cosas. Nadie se escapa, los que son del pueblo de Dios. Nadie se escapa. Y entre más sufra usted, más derechito va entrando al reino. Porque eso lo dice la palabra del Señor. ¿Ya? Y dice la Escritura, dice, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense que, ¿qué decía Pablo? Mire que el pueblo decía lo contrario de lo que dice el apóstol Pablo. Cuando uno está convencido, cuando uno sabe para dónde va, cuando uno conoce el significado y el valor de las cosas del Señor, ¿qué decía Pablo? Para mí morir es ganancia. No sé qué es mejor, yo quisiera morir porque me voy con Él. Pero resulta que el Señor me tiene aquí, ¿para qué? Para evangelizar, para llevar la palabra, para ir a hablarle allá a los reyes, para ir a hablarle a las autoridades, porque como Él se movía en ese ámbito, pues allá Dios lo va a utilizar. Y si yo me muevo en medio de tal cosa, pues allá Dios me va a llevar a mí. Y fíjense que dice porque morir, vamos a morir y vamos a quedar aquí en el desierto. ¿Y cuánta gente siente temor ante la muerte? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos preparados todavía y no sabemos en qué momento nos visite y vengan por nuestra alma, como dice la palabra. Lo importante es estar en paz con Dios. Lo importante es estar preparado. Lo importante es estar limpio. ¿Para qué? Porque si vienen por nosotros, pues nos vamos a ir con el Señor. Fíjense que ella está diciendo, oiga, es que ya conocemos la esclavitud. Ya, yo sí recuerdo los ajos, recuerdo el pescado. Y sabe Dios si era verdad. Porque si está en esclavitud, no crea que el esclavo come lo mismo que el rey. Olvídese. Lo que pasa es que los que estaban hablando ahí eran los extranjeros, los que se metieron ahí. Las combinaciones de las que habla el Señor. Y a veces nosotros inventamos, no, es que yo cuando estaba en el mundo tenía plata, tenía mujeres, me movía así, me iba a discoteca, bailaba aquí, bailaba allá, y vaya, mire las deudas que puede llegar a tener. Así, habla por copas, pero su familia, la verdadera, la esposa, la que lo espera con sus hijos aguantando hambre, mientras él se gasta el dinero allá en la calle. Y por eso es lo que él está diciendo, oiga, es mejor ser esclavos. Es mejor ser esclavo, hermano, donde me esclaviza, donde me mantiene, donde no me deja pensar, o servirle al Señor. Porque recuerde que nuestras obras van a ser juzgadas. No me salvan, pero sí vamos a ser juzgados. Y de acuerdo a las obras y al caminar y la tarea que nosotros tenemos que hacer, de esa manera nos van a dar los galardones. Nos van a dar el lugar en la mesa, nos van a dar la corona. Y recuerde lo que dice un salmo, que hay una corona para los ganadores de almas. Pero no aquello que usted diga, ay, sí, recibió a Cristo y sigue lo mismo. No, es la persona que se entró en el camino, que dejó de pecar, dejó de ser inicuo, dejó de ser pecador, de ser transgresor de la ley y está caminando en el Señor. Porque uno se sentía feliz cuando uno le daba a una persona la oración y ya la ganamos. Y resulta que era mentira porque eso no dice la Biblia. Y si ustedes vieron el mensaje que yo les envié a ustedes, donde un pastor está hablando lo mismo que yo les enseñé a ustedes hace 2 años. ¿Quién dijo que con una oración de fe la gente se salva? Y yo decía, uy, Señor, gracias porque no estamos mal. Y a veces nosotros creemos que las grandes multitudes implican espiritualidad y no es así. Porque Jesús tuvo multitudes, de esa multitud, ¿cuántos lo siguieron?
¿Cuántos de esos 4,000? ¿Cuántos de esos 5,000? ¿Cuántos de los que sanó? ¿Cuántos de los que escucharon las enseñanzas no estarían de pronto ese mismo día ya diciendo crucifíquelo, crucifíquelo? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, vamos a morir. ¿Queremos morir con Jesús o queremos seguir siendo esclavos del mundo, del pecado, del miedo, de ese hombre fuerte que me ata, que me domina y que no me deja avanzar ni crecer en el Señor? Y por eso lo que está diciendo, déjenos servir. Yo decía, no, Dios mío, eso me parece terrible. Me parece muy, muy tenaz que nosotros querramos seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, cuando el Señor nos está dando la oportunidad de irnos para el reino, de disfrutar una vida diferente, de tener un camino distinto, como nos habla la palabra del Señor. Dice, Dios les había prometido una nueva tierra, como nos la prometió a nosotros. Dios nos ha prometido a ellos una física, a nosotros la espiritual, la mejor, porque estamos en el reino y vamos a estar con el Señor y vamos a estar con Dios y vamos a estar con Él y vamos a vivir con Él toda una eternidad. Y también dice, Dios nos ha prometido un estilo de vida diferente, nos ha dado un estilo de vida distinto. Ya no habrá menesterosos ni pobres, todos seremos iguales, todos tendremos la misma bondad de Dios. Solo que aquí cada uno ha elegido su propio camino, ha elegido su propio andar con el Señor. Porque a veces nosotros no nos asignamos a lo que dice la Biblia, sino a lo que a mí me parece. Es que yo creo que esto debe ser así. Creo que Dios no se enoja si yo sigo en mi pecado. No, Él no se enoja. Simplemente nosotros somos los que estamos haciéndonos a un lado. Y el día que venga el Señor, entonces ahí estamos. Llorando y ya no hay nada por hacer. Dice, por tal motivo debemos de trabajar en la conquista de nuestra vida eterna y estamos siendo purificados, santificados, limpiados, ¿por medio de qué? De las aflicciones. Porque dice el Señor, y yo te afligí, y te hice tener hambre, y te hice pasar por el fuego, y te hice, pero para la postre hacerte bien. Y no hemos entendido esa parte del Señor. Creemos que Dios no nos ama. Creemos que Dios no nos escucha cuando el Señor está haciendo una obra de purificación. Si no, sería bonito volver a escuchar los hornos para recordar que estamos siendo sometidos a prueba, que estamos siendo purificados, que nos están quitando todo lo que no nos deja entrar al reino. Fíjense que hay algo que me llama la atención, y es que la mamá de Jacob, y eso es lo que, fíjense que siempre la palabra de Dios nos habla es la vestidura. No use lo que no es suyo, no se ponga lo que no es suyo, porque no le acomoda, no compagina con nosotros. Porque fíjese que la mamá de Jacob le puso los vestidos del hermano. Quiso darle la identidad prestada que no era de él. Lo vistió como alguien que no era él, y ese es el problema de nosotros, que nos queremos parecer a fulano, y entonces se mandan a respingar la nariz, se mandan a estirar, se mandan a poner, y no somos esos, y terminamos más feos que antes. ¿Sí o no? Terminamos más feos que antes. Si no, miren esas mujeres tan hermosas, y uno dice, ¿y este monstruo de dónde salió? ¿Por qué? Porque se colocaron un montón de cosas y ahora no saben cómo arreglar, porque entre más arreglan, más se pone peor. Y yo decía, lo mismo, Saúl le quiso prestar su armadura a David. Los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob querían la túnica
de José. Y fíjense que ahí podemos vernos. Podemos ver que el hombre siempre busca una vestidura que no es la suya. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿No se vistieron con hojas? ¿Y qué le hizo el Señor? No es con hojas. Venga, le doy la piel. Venga, le doy esto, porque con este sacrificio, esta es la nueva vestidura. Y no nos van a dar a nosotros una nueva vestidura, que es la parte espiritual, un nuevo cuerpo. Y nosotros y el mundo está buscando parecerse a otros, cuando nosotros debemos de buscar nuestra semejanza con Jesús. Esto es lo que nos debe interesar, en la paciencia, en su carácter. Y dice, la Escritura dice, a través de las aflicciones, penas, angustias y miedos que puedan producir una situación en particular. La obediencia de Moisés a las disposiciones de Dios trae de disconfort dentro del pueblo de Dios. Fíjense que dice, eso nos lleva a vivir situaciones de pena, de dolor y de tristeza por la actitud del pueblo de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, somos los que sufrimos. ¿Por qué me da envidia? Porque el Señor le dio un cargo a fulanito en la iglesia. ¿Por qué siento enojo y siento que yo era el que debería estar ahí? Si no se lo dieron a usted porque Dios cree que usted no está para eso y a lo mejor le dará otra cosa. Pero sentimos envidia, nos oponemos y bueno, tenemos un comportamiento más carnal que espiritual. En vez de apoyar, ayudar a la causa, somos más tropiezo y piedra para la responsabilidad. Ahora, hermanos, lo que aquí el Señor nos está diciendo es, ¿qué es mejor para usted? ¿Ser esclavo o servirle al Señor? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Todavía nosotros queremos ser esclavos en el mundo? ¿Seguir caminando desordenadamente? ¿O todos nos vamos a tomar el ejemplo de Amparito? Porque uno hablar eso, yo siempre, cuando una persona reconoce eso, yo digo, eso es de valientes. Eso es tener una personalidad y decir, y hablar y decir, pero lo dejo, lo confieso y ahora retomo lo nuevo. Voy a servirle, voy a orar, porque uno piensa, yo pienso muchas cosas, lo que pasa es que no las digo, porque si yo las dijera yo ofendo a la persona. Porque uno dice, Señor, pero ¿y esto? No entiendo esto, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Si se dijo esto y cuando ya Dios dio, entonces ahora cogió por otro camino. Porque a veces nosotros queremos cuando nos sentimos presionados, pero cuando ya Dios nos ha dado la libertad, ya no queremos. Porque ya vienen otros intereses en nosotros. Y fíjense que aquí lo que el Señor le está diciendo, ¿a quién le quiere servir? ¿A quién le quiere servir? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Le quiere servir al Señor? Pues entonces confiese su pecado, vaya a la presencia de Dios, dígale por qué su corazón se enfrió, se apagó, se opacó, se llenó de pereza, de envidia, de amargura, y ahora entre, porque muchos ya tienen su responsabilidad, y hace rato que las tienen, solo que por cualquier situación menguaron, se desaparecieron y no quieren esforzarse. Y Dios está esperando que el pueblo del Señor vuelva en amistad con Dios, porque cuando yo me alejo, cuando yo me aparto, entonces yo soy la perjudicada. No los demás, porque los demás siguen. ¿Sí o no? Los demás siguen y Dios utiliza a ese Josué que está al lado del líder, que no se pierde pie ni pisada, que está en el monte, que está en la oración, que está en esto, que está aquí, que apoya, que hace, que ayuda. A eso Josué es que el Señor los va a mandar ¿a dónde? A conquistar tierras. ¿Pero a quién? A esos que dijeron no, pero mira, allá en Jericó, si viera lo que hay ahí. ¿Qué había en el corazón de ellos? Miedo. No vieron con los ojos
vieron con otro tipo de cosas. Solamente dos, dice la palabra, que encontraron las cosas bonitas, el fruto, la tierra, y no importa qué enemigo tan grande sea, los comeremos como pan. Aunque yo me vea como una langosta, como un mosquito, no importa. El que está dentro de mí es el que pelea por mí. Y aquí la cuestión es que yo crezca. Fíjense que uno se queda pensando y analizaba, porque en la medida que voy leyendo la palabra, Dios me está mostrando muchas cosas. Y aprendamos a orar con la palabra de Dios. No se agarre, porque a veces la gente no haya qué decir. No, coja una cita bíblica, coja una historia, léala y sobre esa historia órele al Señor. Porque mire, usted no sabe las cosas hermosas que hay en la palabra del Señor. Y yo le invito a que esta noche en la oración usted le ponga un cuidado como nunca en las oraciones. Porque lo que Dios me dio a mí en esa oración fue impresionante y me confirmaba lo de Amparito. Porque una de las cosas que yo he venido clamándole al Señor es que el pueblo vuelva en amistad con Dios, que vuelva a congregarse, que dejen sus penas, sus dolores, sus angustias, sus afanes, su avaricia, su codicia, sus obras de la carne, que las deje y vengan a buscar al Señor. Que se esfuercen. Porque ¿qué dice el Señor? Esfuércese, esfuércese. Sea valiente, esfuércese, sean valientes, pero eso depende de mí, porque ya las cosas están dadas, el resto lo pongo yo. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo que no queremos seguir siendo esclavos de nada, Señor. Queremos servirte a ti, Señor. Tú pagaste un precio que fue la vida de su Hijo. Derramaste la sangre de su Hijo para comprarnos a nosotros, Señor. Porque tú dices en tu palabra que el alma no tiene precio, que por nada se puede comprar, solo con la vida de su Hijo amado. Y por eso tú enviaste ese favor. Tú enviaste esa promesa, Señor, de venir Cristo a la tierra, hacerse hombre, vivir todo lo que vivió, Señor, para poder nosotros recibir el perdón de nuestras fallas y pecados y quitar la enemistad que había de la tierra con Dios, del hombre hacia Dios. El velo se rompió, Señor, y ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia. Podemos entrar, Señor, y tocarte y pedirte y solicitarte, Señor, que nos ayudes a mantenernos para poder disfrutar de esa vida que tú nos estás ofreciendo. El mundo nos ofrece cosas que se corroen, que se pueden robar, que se pueden deteriorar, Señor. Pero tú nos ofreces una corona incorruptible, una vida eterna, un camino que siempre nos llevará hacia su presencia, Señor. Por eso, Dios, perdónanos si de nuestra boca en algún momento ha salido una querella, Señor. Ha salido una actitud deshonesta, una palabra que te juzga, una palabra de desánimo hacia las obras tuyas, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos dicho, ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Qué tienes contra nosotros, Señor? Como muchos dicen en su palabra. Señor, ayúdanos a entender el plan, el propósito, la obra y la tarea que tienes tú con cada uno de nosotros. Sabemos que vamos por un camino, Señor. Sabemos que nos estamos acercando, Señor, a una celebración de una fiesta, Señor, de la fiesta de la libertad. La fiesta, Señor, que viene para el próximo mes, Señor, que el mundo lo llama la Semana Mayor, el otro lo llama y tú lo llamas la Pascua, Señor. El tiempo donde Jesús, Señor, dio su vida por nosotros. Y hoy queremos, Señor, desde ahora empezar a sacar la levadura de nuestra casa
la levadura, Señor, el sueño, la pereza, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes. Queremos, Señor, sacarlos y colocar en nosotros esa palabra de ánimo pronto y decirte, Señor, queremos esforzarnos, Señor. Ya diste la palabra, ya diste la orden, ahora es nuestra obediencia, Señor. No importa, Señor, que caiga la lluvia, no interesa, Señor, que esté haciendo sol, no interesa, Señor, que las corrientes de aire sean fuertes, Señor. Todas esas situaciones, Señor, serán y se presentarán simplemente para poder conocer hasta dónde llega nuestro empuje, hasta dónde llega nuestra decisión, hasta dónde llega nuestro amor y nuestra entrega, Señor. Gracias, Dios amado. Bendiga, Señor, a tu pueblo, Señor. Calienta su corazón, Señor. Calienta su corazón, que arda su corazón para volver a escuchar su palabra, que se esfuercen, Señor, para venir a buscar en la congregación su palabra, la unción, la palabra, Señor. Bendiga, Señor, al pueblo de Medellín, de Bogotá, de Piedecuesta, de Bucaramanga, de Girón, Señor, de Florida Blanca, bendito Dios, de Cartagena y de todos sitios, Señor, en donde nos escuchen, Padre bendito. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a prepararnos, Señor, para ese grande venir, en esos ayunos, esas vigilias, Señor, porque queremos hacer, porque tú vendrás a buscar los adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Tú nos has llamado a congregarnos como uno solo, Señor, como un solo pueblo, Señor, a servirte con amor y con temor reverente hacia las cosas tuyas, Padre. Gracias, divino Salvador, gracias por la palabra, gracias, Señor, porque muchos de nosotros nos sentimos identificados con ella, Señor. Muchos de nosotros, Señor, hemos peleado, hemos discutido con la pareja, Señor, con el padre, la madre, por alguna decisión, por alguna situación, por algún cambio que se hizo y que no estamos de acuerdo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, bendito Dios, a entender las palabras que están escritas en este manual de vida, Señor. Trae a aquellos que se fueron, Señor, que se alejaron, Señor. Tráelos nuevamente, Señor. Bendito seas y que nuevamente de su boca salga la palabra de salvación, de fe, de seguridad y de confianza, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú, Señor, traerás, bendito Dios. Así como, Señor, Jacob escogió, Señor, la oscura, escogió la rayada, la cuadrada, la que tenía una marca, Señor. Tú me traías en mi mente que tú vienes por la pierna quebrada. Tú me decías, yo he venido por la que está abandonada, por la que está triste. Yo he venido por la pierna quebrada. Yo he venido a recoger los que están apartados y separados. Yo he venido por los enfermos, Señor, porque cada uno de ellos será manifestación de gloria, Señor. Porque cada uno de ellos verán la gloria de Dios y del Altísimo, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias porque ya no le queremos servir al diablo, ni al pecado, ni a la ira, ni a la contienda, ni a la murmuración, Señor. Ahora queremos promulgar su palabra, hablar del reino venidero, que nos preparemos para irnos con el omnipotente, con una vestidura, con un vestido, Señor, como tú le dijiste a aquellos. Duerman, descansen, pero dales una vestidura blanca. Señor, gracias, Dios, porque seguramente nosotros también recibiremos ese tipo de vestido, Señor. Ese cuerpo como el de Cristo, porque tú mismo lo dices en tu palabra. Los esforzados, los trabajados, los que hemos sido formados a través de penas, dolores, angustias y aflicciones, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Señor, y que cada dolor, cada pena, cada tristeza nos lleve a buscarte, Señor. Nos lleve a arrodillarnos para buscar tu gloria, tu majestad, Señor. Y que tú, Señor, hagas grandes maravillas con nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor.
Permítanos descansar, Señor, y mañana, si nos dan la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, es porque vendrá la nueva misericordia, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga al doctor en Málaga, Señor. Bendígalo, Señor, guárdalo, cuídalo, bendito Señor. Su familia, sus hijos, Señor, sus nietos, las madres de sus hijos y sus nietos, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de ver un año más de vida de mi madre, Señor. Gracias, Señor, porque me diste la provisión para honrarla, Señor. Gracias, Dios. Gracias, divino Señor, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias porque tú eres maravilloso, excelso y soberano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.